Despertando a la cruda realidad es un segmento nuevo en el que se van a exponer toda la sociedad que están en nuestras iglesias, donde se han infiltrado muchas falsas doctrinas, símbolos satánicos, pastores violadores, pastores envueltos en el ocultismo y temas que muchos están callando por lucro y perversidad, que mucho daño le ha hecho a la iglesia. Despertando a la cruda realidad será un segmento en donde se descubrirán todas las herejías y todos los falsos servidores que lucran con la fe de la gente. Bienvenidos a Despertando a la cruda realidad. La secta que robó el amor de mis hijos. Testimonio de una madre desesperada. Siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo. Todas las sectas que pululan hoy en día saben cómo controlar a sus miembros, valiéndose de toda clase de artimañas, llegando en ocasiones hasta el ocultismo, falsos milagros manipulados, pastores que rasuran sus partes íntimas a las mujeres, pastores que mandan a comer pasto a sus congregados, en fin. En mis casi 40 años en el Evangelio, no se imaginan lo que he visto. Tanto es así que si no tuviera las experiencias y los grandes milagros que Dios no solamente en mi persona ha hecho, sino en cada uno de mis hijos, y que a su tiempo y claro, con permiso de ellos, voy a contarlos, porque merecen ser contados, porque son impactantes, créalo. Aquí le dejo esta fotografía del segundo más chico de mis hijos, para aquellos incrédulos de que Dios ya no hace milagros, mucho menos levantar muertos. Permítame que me ría. Espere, este testimonio está impactante. El testimonio que hoy le presento es de una madre de Puerto Rico y que la hija cayó a las garras de esta secta mal llamada Misión Misionera Mundial, y que tiene como doctrina fundamental la creencia de un Dios madre, que es esta mujer coreana que aquí le presento en portada. Esta madre ha pedido que su testimonio se difunda en todos los medios posibles para que jóvenes como la hija de esta mujer, omito su nombre, caigan en las garras de estas sectas que nada tienen de cristiana, y cómo estas aberrantes y heréticas sectas se están expandiendo como cáncer. Tenemos que dar a conocer todo lo que alerte a los padres de familia para que cuidemos de nuestros hijos. Y ahora, sin más preámbulos, el testimonio. La secta que robó el amor de mis hijos. A pasos ligeros nos están invadiendo, destruyendo la institución familiar. Las sectas destruyen los valores fundamentales judeocristianos que antes nos sostenían. Lamentables vivencias que viven actualmente en el silencio en muchos padres. Iglesia de Dios Misionera Mundial. Aquí deseo compartir mi experiencia personal acerca de mi hija y la secta a la que pertenece. Es muy difícil, al igual que debe ser el sentimiento de las otras madres, el saber que estamos al pendiente de nuestros hijos por toda su vida. Somos sus amigas, confidentes, consejeras y sobre todo madres. Siempre queremos enseñarles a hacer el bien y a crecer entendiendo que algún día ellos estarán en nuestro lugar y deberán hacer lo mismo con sus hijos,
Sin embargo, nunca como madres esperamos encontrarnos con una situación como en la que estamos, en la que personas desconocidas nos arrebatan todos esos años de sacrificio, pero más aún le arrebatan a nuestros hijos su ser, alejándolos de toda realidad, enemistándolos con sus familias y convirtiéndolos, o mejor dicho, convirtiéndonos a sus seres queridos en sus enemigos. Mi hija comenzó a asistir a la secta que se hace llamar Iglesia de Dios Misionera Mundial desde que un día en la misma universidad se le acerca una joven llamada ZZ a hablarle de la Biblia. Al parecer fue muy convincente porque al cabo de unos días, ya mi hija comenzó a hablar de lo que eran sus nuevas creencias. En ese entonces habló de que existe un Dios Padre y un Dios Madre y que el final del mundo estaba cerca. Me causó sorpresa escuchar esto, ya que aunque no participo de asistir a la iglesia, nunca había escuchado nada acerca de Dios Madre. Dijo además de que había que guardar el Sabbat si es que deseábamos tener una vida eterna. Para estos días ya estaba cambiando su actitud completamente. Siempre estaba a la defensiva aunque el tema no fuese de religión, comenzó a comer menos y su apariencia ya no era la misma, dejó de preocuparse de vestir bien o de peinarse como antes lo hacía. Se fue alejando más y más de su familia y creó una pared irrompible que nos hizo a nosotros, su familia, comenzar a cuestionarnos los motivos. Aproximadamente 2 semanas después de haber conocido a ZZ en la universidad, un sábado se desapareció, sin decir para dónde iba, qué era lo que iba a hacer ese día. La llamé varias veces a su celular, pero lo había apagado, por lo que no tenía ningún tipo de comunicación con ella. Mis padres, sus hermanos y yo estábamos muy nerviosos porque había llegado la noche y ella no aparecía. A las 11:15 de la noche la trae la ZZZZ para dejarla en la casa. Me acerco a su vehículo y le digo que era una irresponsabilidad de su parte llevarse a mi hija, sin que nadie se diera cuenta desde las 10 de la mañana, y que tan siquiera se haya preocupado en asegurarse de que mi hija se comunicara conmigo para decirme dónde estaba. Ella me dijo que disculpara, que no volvería a pasar, pero que no pensó en nada porque mi hija ya tenía 18 años de edad. En pocas palabras me dijo que mi hija ya era mayor de edad, a lo que le contesté que alguien es mayor de edad cuando tiene responsabilidades propias y que mi hija, tras de que no cooperaba en la casa, tampoco estaba teniendo la mejor actitud y que esto de las nuevas creencias estaba trayendo muchos problemas familiares. Luego le dije que se supone que cuando alguien comienza a asistir a una iglesia y comienza a escudriñar la palabra de Dios, se supone que cambie para bien y que se sienta alegre y en paz. En el caso de mi hija todo era contrario a esto. Se fue indignada luego de que le dije que no quería que algo así volviera a ocurrir. El sábado siguiente mi hija hizo lo mismo, salió de la casa, sin decir nada, y la recogieron en la esquina de la calle. Ese día mi madre me llama al trabajo, porque yo trabajo los sábados, para decirme lo sucedido. Llamé a ZZ a su celular, quien me había dado su número el sábado anterior, luego de la conversación que tuve con ella, y le pregunté que si mi hija se encontraba con ella, a lo que me responde que no. Mi hija al igual apagó su celular, pero antes de llegar esa noche a la casa, le dijo a otra muchacha de la iglesia que se llama Ere, a que llamara para decir que quería hablar con mi padre, abuelo de mi hija, no conmigo ni con su abuela, que la traería, pero que por favor le concediera un tiempito para hablarle. Mi padre me llama y yo fui hasta su casa. Como a eso de las 10 de la noche mi hija llegó con él, quien nos explicó por encima quiénes eran, y pidiéndonos que por favor le diéramos tiempo a mi hija para que demostrara lo bueno que estaba aprendiendo en su iglesia.
Me invitó a asistir a la misma, lo cual accedí, porque en realidad quería saber qué era lo que le estaban enseñando, y por la actitud de esta muchacha tan amable, hasta pensé que la nueva actitud de mi hija se debía quizás a otros motivos. Le dijo a mi hija frente a su abuelo y yo, que ella tenía que cooperar más en la casa, y que tenía que ser un ejemplo de lo que estaba aprendiendo en la iglesia. Durante la semana próxima procuré visitar esa iglesia, lo cual no es una iglesia, es una casa en la que en el comedor tienen una mesa con 4 sillas, y en cada cuarto igual tienen mesas con sillas, todo preparado para los estudios bíblicos. Cuando llegué me recibieron todos los presentes de una forma demasiado amable, hipócritamente amable diría yo, al igual a mi hija, quien había deseado ir conmigo para ella tomar su estudio. Para eso fue muy amable, para pedirme que la llevara. Me ofrecieron algo de tomar, todos se presentaron y me preguntaron que si deseaba estudiar la Biblia esa noche. Luego de acceder me llevaron a uno de los cuartos, dejando a una joven cocinando porque allí ellos desayunan, almuerzan y cenan, lo que dice que puedes estar allí todo el día. El estudio lo llevó a cabo y comenzó con el tema de Dios Madre, y comenzaron a leerme pasajes de la Biblia, entre los que recuerdo una era de Juan, Génesis, Apocalipsis y Romanos, mientras me daba cuenta de que solo leían 1 o 2 pasajes para luego seguir brincando a los próximos. En una pizarra iba escribiendo el resumen de lo que hablaba, que la Biblia decía que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que es una de las bases de lo que enseñan. Si Dios creó a Adán y a Eva es porque Dios es Dios Padre y Dios Madre. Surgieron muchas preguntas en mi mente que de nada me valía hacerlas, porque la contestación que recibiera que en los próximos estudios mis preguntas serían contestadas por lo que decía la Biblia. Así fue que entendí cómo a estos jóvenes los convencen. Primero los buscan en la mayoría jóvenes y les hacen ver en la Biblia lo que ellos quieran que vean. Me preocupé mucho porque mi hija salió hablando de que el Papa es el Anticristo. Ese era el último estudio que había tenido, con el que comenzó a tener pesadillas que no la dejaban dormir por más de una semana. Le comento a mi madre y a mi prima de mi experiencia, pero aunque sabíamos que necesitábamos llevar a cabo un plan de acción, no queríamos ser tan obvios como para perder a mi hija por rebeldía. La actitud de mi hija fue empeorando, contestaba de una manera irrespetuosa lo que cualquiera le decía, y hasta llegó al extremo de agredir a su abuela. Para el mes de enero mi hija cumplía sus 19 años, me pidió que la llevara a la feria, que estaba aquí en Puerto Rico, a lo que le dije a mi prima para ir todos y pasarlo en familia, tenía tanta necesidad del compartir con ella. Tarde me enteró de que tenía que ir a buscar a su novio, del cual había estado separada por meses, porque lo que vivían era una relación enfermiza de celos y discordia. Cuando me dijo esto entendí que solo me estaba utilizando para poder pasar tiempo con él, y en la feria terminé de convencerme, cuando me di cuenta de que al llegar se fue con él y así pasamos toda la noche separadas. Comencé a darme cuenta de todas las mentiras y del motivo para sus manipulaciones. Mientras por tenerla contenta la complacíamos y ella obtenía lo que quería. Nos tenían un vaivén emocional, tratándonos como sus monigotes a todos sus allegados, y terminó insultando a mi prima y a la iglesia a la que ella pertenece, diciéndole que siguiera viviendo en Babilonia, que ella, mi hija, y su iglesia eran quienes tenían la razón y verdad absoluta. También le dijo que ninguno de sus familiares le servía para nada porque su verdadera familia era su iglesia. Ya hace más de una semana que mi hija se fue a vivir con su padre. Se fue con un estado emocional bastante inestable,
15 libras de menos y sin sus pertenencias. Su padre nunca ha estado ahí para ella, nunca la ha apoyado en nada, nunca ha participado de graduaciones o cumpleaños, nunca le ha enviado una postal de Navidad ni gastado un centavo para su bienestar. Sin embargo, fue el único que la apoyó cuando dijo que su Ansanjon iglesia le había dicho que se tenía que ir a bautizar a Corea. Otro fanático de una religión que no sabe cómo contestar a los retos y preguntas religiosas de mi hija. Hoy aquí me encuentro solo pensando que me rompe el corazón saber que ahora él es el bueno y que yo soy un ser maligno que la quiere apartar de Dios, un Dios llamado Ansanjon, fundador de su religión y al que adoran por ser Cristo en su supuesta segunda venida a la tierra. La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial convence al mundo con sus obras misioneras, pero su verdadera cara, la de romper familia, la conocí yo por mi experiencia personal. Deseo que mi experiencia sea contada, que el mundo se entere, que los padres tengan precaución al igual que los jóvenes que son más vulnerables a creer estas mentiras. Estoy dispuesta a agotar todos los recursos que tenga a la mano para volver a tener a mi hija entre mis brazos y ayudar a otras personas que se puedan llegar a encontrar en la posición tan lamentable en la que yo me encuentro hoy. Dios bendiga a esta madre por compartir esta mala experiencia que ha tenido, confiando en Dios que esta muchacha haya reflexionado de su mala conducta y decisión y tome el camino correcto. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones. Para el testimonio de esta mujer de Puerto Rico, que dio su testimonio escrito, he tomado la voz de una mujer robótica para poderle dar vida a la voz de esta mujer, quien ha deseado que su testimonio se cuente y se divulgue por todos los medios posibles para testimonio de todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles con los muchachos, con los hijos, y por supuesto para estar apercibido de que no caigan en estas falsas y heréticas doctrinas que tanto están afectando a tantos padres y a tantos muchachos. Bendiciones.